Bueno, por supuesto, incumplimiento de contrato. La compañía británica Anglo American interpuso una demanda en contra de Codelco. El objetivo de la acción judicial es frenar la opción de compra de la minera estatal por el 49% de la ex disputada. Vamos a conversar sobre este nuevo escenario y sus implicancias. Para eso estamos con el abogado y profesor e investigador de la Fundación Fernando Fuello, de la UDP, José Antonio Gaspar. Gracias por su tiempo, abogado. No, gracias a ti. Bueno, una nueva historia, una nueva línea se escribe, ¿cierto?, en este conflicto entre Anglo American y Codelco. ¿Qué significa para este nuevo proceso? ¿Se retrasan los plazos? ¿Y qué posibilidades tiene, cierto, esta demanda de llegar a buen puerto por parte de Anglo American, claro? A ver, en concreto, poniéndolo en contexto, esta semana Anglo American, como tú bien dijiste, demandó a Codelco por un supuesto incumplimiento del contrato de opción. Aquí recordemos que Codelco lo que está alegando es que tiene este derecho a poder ejercitar una opción de compra de 49% de la mina disputada. Y Anglo American, en la demanda que presentó, alega que hay un incumplimiento del contrato por parte de Codelco, dado que todas las actuaciones que ellos han realizado en este tiempo, en cuanto a decir de que iban a el acuerdo que tenían con Mitsui para comprar el 49%, después cuando Anglo vende a Mitsubishi el 24,5%, el hecho de todas las críticas por parte de Codelco, y lo vinculo un poco con el gobierno, las críticas a esa operación, y finalmente el recurso de protección que bloquea lo que pueda realizar Anglo con su participación restante en disputada. Todo ese conjunto de actuaciones nos dice a Anglo American que estarían configurando un incumplimiento del contrato ahora por parte de Codelco. Y con ese supuesto incumplimiento del contrato, Codelco ya están pidiendo a Anglo American que se deje sin efecto el contrato de opción y con eso Codelco no podría ejercitar la opción por lo que corresponda que Codelco tuviera derecho. O sea, que se está discutiendo si Codelco tiene en definitiva el derecho por el 49 o el 24,5, que es lo que se está discutiendo en paralelo. Pero lo que fuera que tuviera derecho Codelco estaría quedando sin efecto según cómo se falle esta demanda. Ahora bien, como es una demanda presentada por Anglo American ante los tribunales civiles chilenos, es una demanda que normalmente toma mucho tiempo en resolverse. Estamos pensando así en términos muy globales, un proceso que puede durar unos 5 años, entre que se conozca por los tribunales civiles, después la Corte de Apelaciones y puede llegar hasta la Corte Suprema sin ningún problema. Entonces, lo que estamos es en una situación mediante la cual Anglo presenta esta demanda y con lo cual no es que Codelco pierda la eventualmente opción, porque eso solamente se va a decidir con la decisión final de todo este proceso. Claro. Pero sí, al menos, si Codelco la quiere ejercitar en enero, por lo que estime pertinente, Anglo American dice, oye, lo estamos discutiendo en tribunales y según lo que resuelva tribunales, en el tiempo que se demore en resolverlo, es lo que va a ocurrir en este proceso. Por lo tanto, ninguna opción, dado el escenario que existe hoy día, Codelco puede ejercer su opción de compra, como tú bien decías, por el 49, por el 24,5%, en el plazo que está estipulado en el contrato, Codelco, que es hasta fines de enero del 2012. Codelco la tiene que ejercitar. Codelco, sí, lo que estime que corresponda lo va a tener que ejercitar. Ahora, ¿cuál va a ser la decisión final de lo que él ejercite? Está sujeto a este juicio o a los otros que ocurran y que se va a tomar el tiempo que corresponda. Sería casi como que uno está viendo que frente a la discusión, por un lado, de que Anglo se sintió bloqueado por el recurso de protección de Codelco, por otro lado, aquí Anglo está bloqueando, demorando lo que pueda hacer Codelco en definitiva. Como que las dos partes ahora ejercieron la mayor cantidad de acciones judiciales posibles dentro de lo que ellos estimaron pertinente, como para crear una situación de stand-by hasta que, si pensamos en la demanda de Anglo, unos 5 años, y entre medio quizás presionándose a negociar. Esa sería la mejor opción, ¿no? O buscar una solución, exacto. Esa sería la mejor opción. Al final sí, y ver cuánto las partes están dispuestos a ceder, cuánto las partes están dispuestas a valorizar lo que estiman pertinente. No sé, poniéndolo en contexto. La situación entre Anglo American y Codelco no es una situación muy cordial que digamos, y aquí estamos diciendo de que Codelco estaba discutiendo la posibilidad de ingresar como un socio a disputar. Si bien es cierto, Anglo y Codelco ya tienen otros negocios conjuntos, ¿están en condiciones de ingresar como socios de nuevo a un negocio como es disputada? ¿O a lo mejor tienen que llegar a otro acuerdo quizás económico, quizás valorizar la disputa? Es como el momento de ver eventuales acuerdos que puedan ellos tratar de llegar. ¿Y qué pasa aquí en este caso con otro tercer actor que también es involucrado, que es Mitsui? Exacto. Mitsui, esta semana también tuvimos novedades, porque Codelco ha estado cuestionando el hecho de que la venta que hizo Anglo American a Mitsui del 24,5 de disputada. Y en tal contexto, hace ya algunas semanas había pedido por vía tribunales
para preparar una eventual demanda a Codelco, alegando de que este contrato era un contrato falso, un contrato que prácticamente no tenía ninguna razón de ser, o se estaba realizando derechamente pero para perjudicar a Codelco. En dicho contexto, Codelco había pedido ante los tribunales civiles que la persona que había firmado por Mitsui ese contrato, que es un abogado de Santiago, proporcionara la mayor cantidad de información respecto de por qué él había actuado, cuáles eran sus poderes para poder actuar y en qué contexto se había firmado este contrato. Bueno, el abogado de la plaza correspondiente esta semana respondió a dicha solicitud por escrito, informando específicamente que él solamente tenía un poder limitado para poder firmar este contrato, un contrato muy corto bajo ley chilena, pero estándar para este tipo de operaciones, que es una simple compraventa de acciones, aunque sea por mucho monto. Claro. Y la justicia lo que determinó ante dicha respuesta por escrito es que el abogado se presente en persona ante el tribunal a corroborar primero cuál es la extensión de lo que él pueda realizar en nombre de Mitsui y proporcionar la mayor cantidad de información respecto de el pago del precio de las acciones, que era otro punto controvertido respecto de esta operación entre Mitsui y Anglo American, porque ese pago se había realizado no en efectivo, no directamente se había pagado por parte de Mitsui Anglo American, sino que se había emitido un pagaré en beneficio de Anglo American por un día. Claro, y eso había sido lo que había ocurrido, pero dentro de todo esta suma, ¿cierto?, de recursos que se presentan ante la justicia, ¿pudiera en este caso este tercer actor, que es Mitsui, quedar sin pan y pedazo, diciéndolo de forma... dice que a lo mejor Codelco le fuera bien y lograr obtener el 49%, quedaría totalmente fuera, ¿cierto? Es que aquí hay cosas que hay un pagaré por medio. Aquí hay cosas que ya ocurrieron. La compraventa del 24,5% de disputada por Mitsui ya está realizada y la única forma de quedar sin efecto es, como anuncia Codelco en esta medida prejudicial, que se demande que este contrato fue simulado o que este contrato fue realizado específicamente para perjudicar a Codelco. Cosa que es un juicio de largo aliento, son aproximadamente, por decirte una aproximación, los mismos 5 años que es la demanda paralela de Anglo American en contra de Codelco por nulidad. Entonces, para que pueda quedar sin pan ni pedazo, habría que Codelco definitivamente demandar la nulidad o inexistencia de dicho contrato y esperar una resolución en dichos tiempos también. Por lo tanto, bueno, eso también es otra discusión de largo aliento, siguiendo los pasos que tenga que ver en este caso Codelco. Pero si Codelco ejerciera su opción de compra del 49%, estamos hablando de un escenario hipotético, debiera entonces... serían los 3 socios, ¿cierto? Quedaría Anglo American, Mitsui y además sin decir monto, porque porque eso se está discutiendo. Tú tendrías por un lado lo que ya tiene Mitsui, 24,5, claro, lo que le corresponde quedarse con Anglo American, y Codelco ejercitando su opción, pero que, como te dije, bajo el contexto de la demanda que presentó Anglo American, Codelco podría ejercitar la opción, pero quedaría paralizada y discutiéndose en tribunales en definitiva el resultado de esa opción. Bueno, me imagino que cuando Codelco inicia, o al menos manifiesta la intención de ejercer su opción de compra, tal como estaba estimulado con los plazos que existían, ¿cierto? Que partía esto en enero, el 1 de enero hasta fines de enero y por años consecutivos. Así es. ¿Cierto? Cada 3 años. Cada 3 años, exacto. Cuando comienza esto, Codelco siempre hubiera esperado que se hubiera podido quedar con el 49%, en este caso. Acuérdate, ni siquiera con el 49%, porque te acuerdas que tenía un contrato, un acuerdo Codelco con Mitsubishi, que Codelco ejercitaba el 49%, pero tenía como Mitsubishi le estaba financiando esa compra de 49, tenía la posibilidad Codelco, de acuerdo a lo que se informó en prensa, que pagar ese préstamo en buena parte con cederle el 24,5 y quedar en definitiva cuál era la estructura que pensaba Codelco cuando informó lo que quería hacer. Ejercitaba 49 y después posiblemente tenía la posibilidad de cederle el 24,5 a Mitsubishi, de modo tal que la estructura hubiera sido 51 Anglo, 24,5 Codelco, 24,5 Mitsubishi. Eso fue lo que el plan inicial de Codelco. Claro, ese era el plan inicial de Codelco, sin considerar que en este caso bloquea la opción de compra Anglo American. En parte, al menos. Al vender, ¿cierto?, en este caso a Mitsui el 24,5% y se empieza a tejer esta historia que entiendo todavía tiene largo aliento. Por lo tanto... Tiene largo aliento, pero también tiene algunas situaciones que tú ves que se van a lo mejor empezar a resolver. El recurso de protección que Codelco interpuso
esperemos que se vea la próxima semana, el día lunes, y ya por lo menos vamos a tener un primer pronunciamiento de la Corte de Apelaciones ya más sustantivo y después, ojalá en enero, la Corte Suprema. De todas maneras, bueno, entonces por lo tanto es una historia que se va a seguir escribiendo, por lo tanto en alguna otra oportunidad nos volveremos a encontrar para seguir aclarando en términos ciertos judiciales un proceso que muchas veces no es tan fácil de entender para todos los ciudadanos. Así que muchísimas gracias por su tiempo y feliz Navidad. Pues. Igualmente, muchas gracias.